Buenos días compañeros, compañeras y profesor. El día de hoy les voy a hablar sobre el resumen de los factores principales que regulan la secreción de potasio. Tenemos que saber que la regulación normal de la excreción de potasio es el resultado de cambios en la secreción de potasio en las células principales de la porción final de los túbulos distales y de los túbulos colectores. Entonces, este tiene factores importantes que estimulan la secreción de potasio por las células principales. Tiene tres y son que el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular, el aumento de la aldosterona y el aumento del flujo tubular. Un factor que hace lo contrario, más bien que reduce la secreción de potasio, es el aumento de la concentración del ion hidrógeno, que es acidosis y vamos a ver más luego. Entonces vamos a empezar con el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular estimula la secreción de potasio. La secreción de potasio en la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores está estimulada por el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular. Esto aumenta la excreción de potasio y el aumento de la ingestión de potasio y de la concentración de potasio en el líquido extracelular estimula la secreción de potasio por algunos mecanismos que en específico son 4. El primero es el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular. Este estimula la bomba ATPasa sodio-potasio, con la que aumenta la captación de potasio a través de la membrana vasolateral. Este incremento en la captación de potasio aumenta a su vez la concentración intracelular de iones potasio, lo que hace que el potasio difunda a través de la membrana luminal hacia el túbulo. La segunda es que el aumento de la concentración extracelular de potasio incrementa el gradiente de potasio entre el líquido del intersticio renal y el interior de las células epiteliales. Esto reduce la retrodifusión de iones de potasio desde el interior de las células a través de la membrana vasolateral. El tercero es que el aumento de la ingestión de potasio estimula la síntesis de los canales de potasio y su translocación desde el citosol a la membrana luminal. Esto aumenta la facilidad de difusión del potasio a través de la membrana. Y la cuarta es que el aumento de la concentración de potasio estimula la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal. Esto estimula más la secreción de potasio y se explica con este gráfico. En este gráfico se puede ver el efecto que es pronunciado cuando la concentración de potasio en el líquido extracelular aumenta por encima de los 4.1 o 4,1 miliequivalentes por litro. Este es un valor inferior a la concentración normal, entonces la concentración plasmática de potasio aumentada es uno de los mecanismos importantes para aumentar la secreción de potasio y regular la concentración de iones potasio en el líquido extracelular. Ahora vamos a ver que la aldosterona estimula la secreción de potasio. La aldosterona estimula la reabsorción activa de iones de sodio en las células principales de la porción final de los túbulos distales y colectores. Este efecto está mediado por una bomba ATPasa sodio-potasio que transporta el sodio fuera de la célula a través de la membrana vasolateral y hacia el líquido intersticial renal al mismo tiempo que bombea potasio al interior de la célula. Entonces la aldosterona ejerce un efecto sobre el control de la intensidad con la que las células principales secretan potasio. Un segundo efecto de la aldosterona es que aumenta el número de canales de potasio en la membrana luminal y su permeabilidad por el potasio, lo que aumenta la eficacia de la aldosterona en la estimulación de secreción de potasio. Entonces aquí se puede ver que la aldosterona tiene un efecto potenciador de la excreción de potasio. Ahora vamos a ver el aumento de la concentración extracelular de iones potasio estimula la secreción de aldosterona. En los sistemas de control por retroalimentación negativa, el factor que se controla suele tener un efecto retroalimentador sobre el controlador. En el caso del sistema de control de la aldosterona potasio, la secreción de aldosterona en la glándula suprarrenal está controlada por la concentración extracelular del ion potasio. Entonces, como puede ver en esta figura, se muestra un aumento de la concentración de potasio de unos 3 miliequivalentes por litro aproximadamente. Esta puede aumentar la concentración plasmática de aldosterona desde 0 hasta 60 ng o 100 ml, una concentración que es casi 10 veces superior a la normal. El efecto de la concentración de iones de potasio
de estimular la secreción de aldosterona es parte de un sistema de retroalimentación que se puede ver en esta figura. Este sistema regula la excreción de potasio. Les voy a explicar cómo funciona. Un aumento en la concentración plasmática de potasio estimula la secreción de aldosterona en sangre y por tanto incrementa la concentración sanguínea de aldosterona, como se puede ver en el bloque 1. De ahí, el incremento de la concentración de aldosterona en sangre provoca un aumento acentuado de la excreción de potasio en los riñones, como es en este caso en el bloque 2. Y de ahí nos dirigimos hacia el círculo 3 y el bloque 4, que funcionan juntos y se podría decir. Entonces aquí el aumento de la excreción de potasio reduce la concentración de potasio en el líquido extracelular hacia valores normales, en el círculo 3 y en el bloque 4. Entonces, de ahí vamos a ver que en este mecanismo de retroalimentación actúa de forma sinérgica con el efecto directo del aumento de la concentración extracelular de potasio, elevando la excreción de potasio cuando su ingestión se eleva. Ahora vamos a hablar sobre el bloqueo del sistema de retroalimentación de la aldosterona. Afecta mucho al control de la concentración del potasio. Si no se secreta aldosterona, como se puede ver en los pacientes con la enfermedad de Addison, la secreción renal de potasio se reduce. Esto hace que la concentración de potasio en el líquido extracelular aumente a valores altos, que llegan a ser muy peligrosos. En cambio, cuando hay una secreción excesiva de aldosterona, como es el aldosteronismo primario, la secreción de potasio aumenta mucho, lo que da lugar a una pérdida renal de potasio y una hipopotasemia. Además del efecto estimulador en la secreción renal de potasio, la aldosterona también aumenta la captación celular de potasio, lo que contribuye al sistema de la retroalimentación aldosterona-potasio. La importancia del sistema de retroalimentación de la aldosterona en el control de la concentración de potasio se puede ver en esta figura. La ingestión de potasio se aumenta casi 7 veces en las dos condiciones que se pueden ver ahí, la condición normal y la condición del sistema de la aldosterona bloqueado. Tras el bloqueo del sistema de retroalimentación, mediante la extirpación de glándulas suprarrenales o administración mediante infusión continua de una dosis fija de aldosterona, para que la concentración plasmática se mantenga en niveles normales, para que no aumenta ni disminuye cuando se modifica la ingestión de potasio, se puede ver que el sistema de retroalimentación funciona normalmente cuando la concentración de potasio está controlada de forma precisa, a pesar de grandes cambios que pueden haber en la ingestión de potasio. Cuando el sistema de retroalimentación de la aldosterona se bloquea, los incrementos de la ingestión de potasio provocan un incremento mayor en la concentración de potasio en el plasma. Entonces, el control de la concentración de potasio se empieza a deteriorar cuando se bloquea. El sistema de retroalimentación de la aldosterona se observa un trastorno similar cuando la regulación del potasio está con un mal funcionamiento de retroalimentación de la aldosterona, como puede ser en los pacientes con aldosteronismo primario, que es cuando existe demasiada aldosterona, o cuando tienen la enfermedad de Addison, que es cuando hay una insuficiencia de aldosterona. Ahora vamos a hablar sobre el aumento del flujo tubular distal, estimula la excreción del potasio. Entonces, como pueden ver en esta imagen, les voy a explicar lo que ocurre. Un aumento en el flujo tubular distal, como ocurre con la expansión del volumen, estimula la secreción del potasio. Mientras que, por el contrario, una reducción del flujo tubular distal, como en la pérdida de sodio, reduce la secreción de potasio. El efecto del flujo tubular en la secreción de potasio en los túbulos distales y colectores está influido por la captación de potasio. Entonces, cuando la captación de potasio es elevada, el aumento del flujo tubular tiene un efecto mayor para estimular la secreción de potasio que cuando la captación es baja. Entonces, existen dos efectos del aumento del volumen que incrementan la secreción de potasio. La primera es cuando se secreta potasio en el líquido tubular. La concentración luminal de potasio aumenta y esto reduce la fuerza rectora de la difusión de potasio a través de la membrana luminal. Al aumentar el flujo tubular, el potasio secretado fluye por el túbulo, de manera que el aumento de la concentración tubular de potasio se minimiza y la secreción neta del potasio aumenta. Y la segunda es cuando una velocidad de flujo tubular alta también incrementa el número de canales BK.
de conductancia alta en membrana luminal. Los canales BK suelen ser quiescentes y se vuelven activos como respuesta a incrementos en la velocidad del flujo. Con esto aumenta la conductancia del potasio a través de la membrana luminal. Aquí el efecto del aumento del flujo tubular es importante para ayudar a conservar la excreción normal de potasio durante los cambios en su ingestión. Entonces les voy a explicar. Ante una ingestión elevada de sodio, se reduce la secreción de aldosterona, lo que tendería a reducir la secreción de potasio y por tanto reducir también la excreción urinaria de potasio. Pero el elevado flujo tubular distal que se produce con una ingestión elevada de sodio tiende a aumentar la secreción de potasio. Y después, los dos efectos de la ingestión elevada de sodio, la menor concentración de aldosterona y el flujo tubular alto, se equilibran entre sí. Entonces, la excreción de potasio cambia. Con una ingestión pobre de sodio se producen pocos cambios en la excreción de potasio por los efectos equilibradores de la secreción mayor de aldosterona y del menor flujo tubular sobre la excreción del potasio. Por último, vamos a ver la acidosis aguda reduce la secreción de potasio. Entonces, como ya se mencionó antes, los incrementos agudos en la concentración de iones de hidrógeno del líquido extracelular es acidosis y reducen la secreción del potasio, mientras que la menor concentración de iones de hidrógeno se conoce como alcalosis y estos, al contrario, la aumentan. Entonces, el principal mecanismo por el cual el aumento de la concentración de iones de hidrógeno inhibe la secreción de potasio es la reducción de la actividad de la bomba ATPasa sodio-potasio. Esta reducción disminuye la concentración intracelular de potasio y su difusión pasiva consiguiente a través de la membrana luminal hacia el túbulo. La acidosis también puede reducir el número de canales de potasio en la membrana luminal. Es una acidosis más prolongada y dura varios días. Se produce un incremento en la excreción urinaria de potasio. El mecanismo de este efecto se debe a un efecto de la acidosis crónica que inhibe la reabsorción tubular proximal de cloruro de sodio y de agua. Esto aumenta el volumen que llega a nivel distal y estimula la secreción de potasio. Este efecto invalida el efecto inhibidor de los iones de hidrógeno sobre la bomba ATPasa sodio-potasio. La acidosis crónica provoca una pérdida de potasio, mientras que la acidosis aguda reduce la excreción de potasio. Eso sería todo. Muchas gracias.